Venezuela. Lugar donde fluye leche y miel. Bendecida por nuestro Padre Celestial. Histórica. Con sus llanos, sus selvas, sus saltos, sus islas y playas, sus ríos, tierra de contraste entre desierto y picos nevados, y su gente. Y en Lecherías, Estado Anzoátegui, nace Casa de Dios Betel, para bendecir la vida de muchos con una palabra de fe, bajo la unción del Espíritu Santo. Feliz día para todos y feliz años para aquellas personas que todavía no he tenido la oportunidad de saludarlos. Deseo en el nombre poderoso de Cristo Jesús que este año 2021 sea un año lleno de mucha dicha, de mucha bendición, y que la prosperidad de Dios pueda alcanzar tu vida y alcanzar la vida de los tuyos. Los expertos nos están diciendo hoy que el año 2021 será un año un tanto difícil, y que será un año un tanto difícil desde el punto de vista económico, porque vamos a recibir los coletazos del año 2020. Ahora, eso es lo que dicen los expertos, pero está en potestad nuestra decidir creer lo que dicen los expertos o decidir creer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana para nosotros. Eso significa entonces que cada uno de estos días que restan del año 2021 serán días llenos de bendición, llenos de gracia, llenos de provisión para tu vida, si te atreves tan solo a creer en la palabra de Dios. Y yo creo, mi amada iglesia, que si queremos tener un año 2021 totalmente diferente, debemos hacer dos cosas: estar dispuesto a creer en la palabra de Dios, a creer en sus promesas, y en segundo lugar, aprender a ser agradecido delante de Dios. Mire, si hay algo que le agrada a Dios, es encontrarse con una persona agradecida. En los tiempos de Jesús pasó un episodio durante su vida ministerial, que fue el momento en que llegaron 10 leprosos hasta él. Dice el pasaje bíblico que de los 10 leprosos, tan solo uno se acercó para agradecerle al Señor por lo que había hecho en favor de su salud. Esto significa que el Señor verdaderamente está buscando gente que estén dispuestos a agradecerle, aún en las circunstancias más difíciles de su vida. Porque déjeme decirle, la gratitud no debe estar presente en nuestras vidas tan solo cuando estamos viviendo momentos de abundancia o cuando estamos viviendo momentos de quietud, sino que la gratitud debe estar presente en nuestras vidas, aún en aquellos momentos de escasez o en aquellos momentos de dureza que podemos estar enfrentando en un momento determinado. Si usted no está tan convencido de lo que yo le estoy diciendo en esta mañana, entonces preguntémosles a la viuda de Sarepta de Sidón, aquella viuda que en un momento determinado atendió al profeta Elías. El momento en que esta viuda atiende al profeta era un momento en que la región estaba pasando por una hambruna desproporcional. Pero en medio de todo eso, Dios había preparado el corazón de esta mujer para atender a este hombre. ¿Qué le decía la lógica a esta mujer? Porque me duele mucho escuchar hoy que muchas personas cristianas están preguntando si es lógico dar ofrenda y traer los diezmos a nuestras iglesias. Pues déjeme decirle que su lógica le va a decir que eso no es lógico, y perdonen la redundancia. No es lógico, porque no es lógico dar
cuando tenemos escasez. No es lógico dar a lo mejor cuando tenemos solamente una harina en nuestra casa y vemos a nuestro vecino tener necesidad. Y lo primero que viene a nuestra mente es que nos decimos, si le doy esto voy a quedar en la misma necesidad que ella. Pero cuando tú le permites al Espíritu Santo procesar tu lógica, tú vas a pensar totalmente diferente. La lógica de la viuda de Sarepta le decía, si compartes la harina y compartes el aceite que tienes con este hombre, entonces no va a alcanzar para ti y para tu hijo. Y de hecho, ella atiende en un momento la voz de la lógica. Le dice al profeta, solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite para preparar una pequeña torta para que la comamos mi hijo y yo, y después nos echaremos a morir. Pero ya como el Señor había preparado el espíritu de esta mujer a través del Espíritu de Dios, ella fue capaz de permitirse que el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo trabajara sobre su lógica, y fue en ese momento cuando ella se atrevió a compartir su poco de aceite y su poco de harina con el profeta Elías. Si no está tan convencido de esto, entonces vamos a echarle una llamada a la viuda que en los tiempos de Jesús se atrevió a dar aquellas 2 blancas. Esta mujer, en medio aún de su necesidad y en medio de su escasez, fue capaz de entregarle al Señor todo lo que tenía en ese momento, 2 monedas. ¿Cuál es mi recomendación en este año 2020 para tu vida? Si quieres verdaderamente ver la gracia y el favor de Dios en ti y sobre tu familia, que aprendas a ser agradecido para con Dios. Si aprendes este año a ser agradecido para con Dios, el bien y la misericordia nunca se van a apartar de tu vida. Bendiciones para todos. Estamos aquí en nuestra iglesia Casa de Dios, Lechería, Estado Anzoátegui, Venezuela. Estamos a puerta cerrada, pero activo a través de las redes sociales. Y hoy quiero compartir con ustedes un poderoso mensaje de la palabra de Dios. Fue un mensaje que el Señor me dio el mismo día de mi cumpleaños. Ese día 19 de diciembre, cuando me levantaba para cepillar mis dientes, llegó a mi mente fuertemente golpeando la palabra ánimo, ánimo, ánimo. Y yo quise entender en ese momento que Dios me estaba diciendo, no te desanime por tus 59 años que estás cumpliendo en este día. Anímate porque largo camino te resta en este caminar conmigo. Así que a partir de ese momento comencé a meditar sobre la palabra ánimo, y precisamente quiero compartir con ustedes un mensaje relacionado con el ánimo. Prepara tu corazón porque creo que tengo una palabra de parte de Dios para animarte en este día. Voy a invitarlo a abrir sus Biblias en el libro de los Proverbios, capítulo 18. Y de este capítulo tan solo vamos a estar leyendo el verso 14, que dice de la siguiente manera: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Padre, es tu palabra la que voy a predicar en este día. Vivifícala en el corazón y en la mente de cada una de las personas que en este momento me van a escuchar y me van a estar viendo a través de las redes sociales. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Allí en la comodidad de tu casa donde estás o en cualquier lugar donde te encuentres, quiero que le digas al que está a tu lado que tu ánimo no decaiga. Y este es el título de mi mensaje en este día: que tu ánimo no decaiga. Tal vez este título suena un poco chocante en una situación pandémica como la que estamos viviendo en esta oportunidad. Seguramente hasta te estarás preguntando ya, pero ¿cómo hago para que mi ánimo no decaiga en una situación pandemia que me ha afectado en varios aspectos de mi vida? Pues yo quiero decirte que si tú te atreves hoy a confiar en Dios, a creer en sus promesas y a vivir conforme a lo que establece tu palabra, tú vas a permitir tener un ánimo pronto durante todo este año 2021. Mire, cuando nosotros revisamos las Sagradas Escrituras y miramos a todos estos hombres que a través de la fortaleza de la palabra
que a través de inyectarse la palabra en su alma y en su espíritu, lograron desarrollar un ánimo determinante. Esto fue suficiente para enfrentar todos los desafíos de su vida de una manera exitosa. Me gusta mirar, por ejemplo, la vida del salmista David. David aprendió desde muy temprana edad a tener esta relación con Dios. Y esta relación con Dios lo llevó a tener una actitud totalmente diferente frente a los desafíos de su vida, porque él pudo fortalecer su ánimo a través del poder de la palabra. Tanto fue la fortaleza en la vida de David que él se atrevió, casi comenzando a desarrollar sus salmos, y él pudo decir de una manera muy determinante que aun cuando él se encontraba en dificultad, Dios lo iba a sostener y Dios lo iba a fortalecer. Él dijo, por ejemplo, cosas como esta en el Salmo 4:1: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Qué está diciendo el salmista David? Está diciendo, en ese proceso difícil de mi vida, o en uno de estos procesos difíciles de mi vida, yo pude sentir la mano de Dios. Yo pude sentir que Él me fortalecía de una manera tal que aún el problema que estaba pasando en esa oportunidad no impidió que yo pudiera seguir componiendo salmos de alabanza, de acción de gracias, de gratitud para con Dios. Y cuando corro un poco más las páginas, me encuentro luego con el Salmo 23. Y aquí es donde el salmista había logrado ya potenciar su ánimo de una manera tan poderosa que él es capaz de decir en ese Salmo 23, verso 4: aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué estaba diciendo el salmista? Él decía, aun cuando estoy pasando por este túnel de la muerte, aun cuando estoy pasando por esta dificultad bastante mayúscula, porque debo decirle, cuando el salmista escribe ese Salmo 23, en ese momento él estaba siendo perseguido por el rey Saúl porque quería matarlo. Y en medio de esa persecución, este hombre hace un alto y ahora dice, aunque estoy siendo perseguido para ser asesinado, esta persecución no va a detener que yo pueda poner de manifiesto mi ánimo y seguir confiando en el Señor, seguir creyendo que sus manos van a sostener mis pies y yo voy a atravesar de una manera victoriosa este valle sombrío por el cual está pasando. Pero lo que más me gusta de este Salmo 23 es cuando llego al verso 5, porque él dice de una manera muy determinante, sobreanímico, yo diría en este día, que Dios iba a aderezar mesas en presencia de sus angustiadores. Y yo quiero decirte hoy, por instrucción del Espíritu Santo, que si en este tiempo de pandemia que tú estás viviendo, que es similar a este valle de sombras de muerte por el que estaba atravesando David en esa oportunidad, tú aprendes a desarrollar una actitud de gratitud para con Dios. Tú aprendes a cantarle alabanza. Tú aprendes a darle acción de gracias al Señor. Créeme, mientras estés atravesando este valle sombrío llamado pandemia, Dios va a estar trabajando en tu espíritu. Dios va a estar fortaleciéndote. Dios te va a estar dando nuevas estrategias para que tú tengas nuevos emprendimientos. Pero es más, cuando termines de atravesar este valle sombrío, Dios te va a estar esperando como esperó a David, con mesas aderezadas para bendecirte. ¿Y cuáles pueden ser esas mesas aderezadas, las cuales Dios está preparando para ti? Que después de una pandemia, por cuanto fuiste fiel en medio de esa pandemia, tendrás una familia fortalecida, tendrás un ministerio estable, tendrás provisión para tu vida, tus negocios van a florecer, pero es necesario que tú te llenes de este ánimo pronto cuando mientras sigas atravesando, mejor dicho, este valle sombrío por el cual nosotros estamos pasando. ¿Qué quería decirnos David cuando nos habla de esta experiencia? David nos está diciendo de una manera muy clara y muy precisa que nuestro ánimo tiene el poder de ejercer presión sobre nuestras emociones negativas.
Si bien es cierto que nuestras emociones negativas o positivas pueden incidir sobre nuestro ánimo, pero sin embargo el ánimo siempre va a tener la potestad de ejercer un dominio sobre esas emociones y sobre todo sobre esas emociones negativas. Mire, finales de la última semana de diciembre, yo recibí una buena noticia, que fue el nacimiento de mi segunda nieta. Pero yo estuve entonces que saber administrar mi ánimo, porque otro peligro que podemos tener es no saber administrar nuestro buen ánimo. Si yo recibo una buena noticia y mi ánimo no está bien estable, esta buena noticia puede potenciar demasiado mi ánimo, que puede subir, hablando en términos clínicos, el azúcar de mi ánimo. Y si el azúcar de mi ánimo se sube a niveles no deseables, yo puedo hacer cosas que no puedan agradar a Dios. Imagínese si yo no hubiese tenido la estabilidad anímica suficiente. A lo mejor ese día que nace mi nieta, yo llamo a algunos hermanos o a los familiares de la esposa de mi hijo, me hubiese comprado una botella de whisky de 18 años o varias botellas de vino y hubiésemos comenzado a celebrar con el dicho de decir, o con la excusa, mejor dicho, de decir, bueno, una nieta no nace todos los días ni nace todos los meses. Pero el hecho de yo tener mi ánimo estable no le permitía a esta buena emoción que lo golpeara para que me llevara a tener una actitud totalmente contraria y totalmente cuestionable. Esa actitud hubiese sido cuestionable y aún mi integridad como cristiano y como pastor hubiese quedado en tela de juicio si yo le hubiese permitido a esa buena emoción celebrar de esa manera como le estoy diciendo. Pero también el día 1 de diciembre, cuando ya decido plasmar ahora este mensaje sobre el ánimo, a las 6:13 de la tarde, me llama una hermana que vive en la ciudad de Maturín. Y me llama desesperada. Y me dice, hermano, quiero que estés orando. Mi hijo acaba de llegar borracho a su casa, está peleando con su esposa, tomó un cuchillo, se está infringiendo algunas heridas en su cuerpo, me está destrozando la casa. Y en ese momento, aunque esa emoción encontrada quiso sacarme de la concentración de mi mensaje, no le permití a esa emoción negativa que pudiera incidir en mi estado de ánimo. Por eso es que se dice que el ánimo es valor, el ánimo es esfuerzo, el ánimo es energía para realizar algo o para crear algo. Pero se dice también que el ánimo está relacionado con nuestra alma y con nuestro espíritu. De allí la necesidad, mi amada iglesia, de fortalecernos con la palabra de Dios para que este ánimo se pueda fortalecer y no permitir que estas emociones encontradas puedan en un momento darle un bajón a nuestro ánimo. Y a mí me gusta lo que escribe el escritor de los Hebreos en su capítulo 12, verso 4, porque el escritor de los Hebreos nos hace ver cuán importante es el poder de la palabra en nuestro ánimo. Mire lo que dice el escritor de los Hebreos, capítulo 12, verso 4. Él dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas y discierne las intenciones del corazón. ¿Qué me está diciendo el escritor de los Hebreos que es capaz de hacer el poder de la palabra en mi vida? Es capaz de realizar una especie de cirugía. Mire lo que dice: separa el alma del espíritu y luego toma el alma, la abre, porque mire lo que dice el verso al final: discierne los pensamientos y las malas intenciones del corazón. Entonces, ¿qué hace la palabra? Toma con su bisturí, abre el alma, saca esas emociones negativas y va insertando emociones positivas para que pueda haber una verdadera relación entre nuestra alma y nuestro espíritu. Por eso le digo que es necesario fortalecer nuestro ánimo a través de la palabra, porque tenemos un enemigo del ánimo, que es el desánimo. ¿Y qué es el desánimo? Es la falta de ánimo, es la falta de valor, es la falta de determinación para crear o para hacer cosas. Por eso es que una persona desanimada es alguien que no cree ni siquiera en sí mismo. Una persona desanimada va a ver llegar las oportunidades y la va a dejar pasar.
Se dice que en una oportunidad un ángel visitó a un hombre y le dijo: tengo 3 mensajes que darte. El primero es que vas a ser una persona rica. El segundo, que vas a ser una persona influyente. Y el tercero es que te vas a casar con una mujer hermosa. Pero resulta que como este hombre era alguien desanimado, era alguien que no tenía confianza en sí mismo, no se percató cuando estas oportunidades llegaron a su vida. Y este hombre un día muere, llega al cielo y se encuentra con el ángel que le había dado la noticia. Y entonces le dice: oye, ¿qué pasó? Nunca se hicieron realidad lo que tú me dijiste. Nunca llegaron esas oportunidades. Y él le dijo: claro que llegaron. ¿Te acuerdas cuando un día tocaron la puerta de tu casa para presentarte un negocio extraordinario, pero por tu temor tú no quisiste asumir el riesgo? Pues esa idea se le presentó a otra persona dentro de la misma ciudad donde tú vives, y hoy esa persona es sumamente rica. ¿Te acuerdas cuando hizo aquel terremoto donde habían un sinnúmero de damnificados y que llegaron a tocar tu puerta para que tú auxiliaras a los damnificados, porque tú tuviste la bendición de no haber sido afectado por ella y tú no quisiste ir por temor a que alguien entrara y saqueara tu casa? Esa era la oportunidad que tenías de haberte hecho influyente en la sociedad. ¿Te acuerdan cuando te presentaron a aquella mujer hermosa, pero tú no quisiste declarártele nunca por temor a ser rechazado? Déjame decirte, perdiste las 3 oportunidades por esa actitud. Porque es que una persona desanimada siempre va a andar al son de sus emociones. Si un día amanece de repente con un poco de ánimo, él va a subir. Si un día amanece desanimado, él va a bajar. Por eso es que Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y es semejante a la onda del mar, que es llevado de aquí y es llevado por allá. Un hombre desanimado está a merced totalmente de sus emociones. Una persona desanimada es alguien que va a desarrollar un carácter murmurador en su vida. Va a murmurar hasta de él mismo, de su familia, de su jefe. Si es un cristiano, va a murmurar de su líder, de su pastor y hasta de Dios. Déjeme rápidamente contarle un poco uno de los episodios que vivió el pueblo de Israel después que fue libertado del cautiverio que tenía allá en Egipto por 400 años. Cuando el pueblo de Egipto sale de su cautividad y comienza a transitar por el desierto, este pueblo, en las primeras de cambios que tuvo, en la primera prueba, comenzaron a murmurar en contra de Moisés. Faltó por un momento el agua y le dijeron a Moisés: nos hubieses dejado en Egipto, para eso nos sacaste de allá, para venir a morir de sed aquí en el desierto. Luego, cuando el Señor les repite en varias oportunidades el menú del maná, se rebelan también en contra de Dios y le dice: nos hubieses dejado allá en Egipto, allá teníamos fruta, comíamos ajo, nos sentábamos frente a una olla de carne y nos hartábamos. Esas personas pasaron toda su vida murmurando a lo largo del desierto. Mire, la persona desanimada se convierte en alguien con la cual casi nadie quiere compartir, porque es una persona que lo amargo le parece dulce, lo dulce le parece amargo, lo desabrío le parece salado y viceversa. Es una persona, como dijo el mismo Salomón: ¿quién soportará al ánimo angustiado? Pero la buena noticia que yo le tengo en este día es que hay alguien que es capaz de curar al desánimo. Y es necesario que atendamos con tiempo el llamado de curar el desánimo, porque el desánimo tiene la propiedad de poder inyectarse en nuestras vidas como una especie de virus. Y cuando el virus del desánimo se inyecta en nuestra alma, él entonces nos deja a indefensión, en una total indefensión con respecto a esas emociones negativas que pueden tocar nuestra vida en alguna oportunidad. Déjeme decirle que el ánimo es como una pandemia. Una pandemia que no respeta raza, no respeta color, no respeta posición social, no respeta posición religiosa. Cuando usted le da entrada al ánimo en su vida, usted es una persona que va a caminar de derrota en vez de caminar de una manera victoriosa como camina el que está animado. Por eso le conviene hoy
tomar esta salida que la Biblia le da con respecto a su desánimo. Mire cómo habló el salmista, un hombre animado. Cómo habló en el Salmo 147:3. Él dijo de una manera muy determinante: Él sana a los quebrantados de corazón, refiriéndose a Dios. Él está diciendo: el único que puede restaurar tus emociones, el único que puede permitir que tú tengas un ánimo pronto, se llama Cristo Jesús. Y a ese Cristo Jesús yo quisiera hoy decirte, si todavía tú no lo has conocido, que puedes hoy extender tu mano y tomar la mano de Jesús y comenzar hoy a caminar al son de su palabra. Y si te atreves a hacerlo, créeme que hoy tú puedes comenzar a ser una persona que empiece a despertar su ánimo dentro de sí. Porque una persona desanimada, una persona animada, mejor dicho, es una persona que siempre va a ver posibilidades donde otros no la ven. Una persona animada siempre va a ver posibilidades de poder emprender, posibilidades de poder resolver, posibilidades de alcanzar sus metas. Mire otro episodio que sucedió con el pueblo de Israel. Cuando ellos están ya a punto de entrar en la tierra donde Dios los quería introducir, Moisés selecciona a 12 personas y le dice: yo quiero que ustedes vayan a reconocer esa tierra. Y quiero que me traigan un informe muy pormenorizado. Díganme si la tierra es buena, si el fruto de esa tierra también es bueno. Díganme si la tierra si el territorio está rodeado de ciudades fortificadas. Díganme cómo son los habitantes de estas ciudades, de tal manera que las personas que iban a realizar este informe tenían que tener cierto conocimiento. Pues cuando estas personas regresan con su informe, 10 de ellos, invadidos por el desánimo, dicen: mira, ciertamente la tierra es buena, fluye leche y miel. Los frutos son tan hermosos que mire que este racimo de uva tuvimos que traerlo entre 2. Pero déjenme decirle una cosa: es una tierra que se traga a sus moradores. Es una tierra que está minada de gigantes. Unos gigantes tan grandes que nosotros parecíamos langosta delante de ellos. Pero como habían 2 personas que habían basado su ánimo y lo habían sustentado sobre la palabra de Dios, ellos tuvieron una actitud totalmente diferente. ¿Qué dijo Caleb y Josué? Ellos dijeron: ciertamente la tierra que visitamos fluye leche y miel. Y si Dios nos ayuda, nosotros la vamos a conquistar. Porque una característica que resalta en la vida de una persona animada es que él nunca va a estar dependiendo de sus capacidades. Él nunca va a depender de segundas personas. Él va a permitirse que su ánimo está sustentado totalmente en la palabra de Dios. Por eso Josué y Caleb pudieron hablar de esa manera tan determinante y decir: si Dios está con nosotros, aun cuando haya gigantes, aun cuando sea una tierra rodeada por gente experta de repente en guerra, Dios nos dará la victoria. Porque es que una persona animada es capaz de hablarle hasta su propia alma. Mire cómo el salmista en el Salmo 146:1 le habla a su alma. Él le dice: alma mía, alaba a Jehová. Le está diciendo: alma, aún si estás triste, aún si estás pasando por momentos difíciles, yo te reto en este momento a que tú puedas alabar y glorificar al nombre de Dios. Y eso no lo puede conseguir una persona desanimada. Esa actitud solamente puede estar presente en la vida y en el corazón de alguien que tiene un ánimo sustentado en la palabra. Alguien que tiene su ánimo sustentado en la palabra siempre va a cambiar el ambiente donde llega. Si hay un ambiente desfavorable, él lo va a cambiar en un ambiente favorable. Déjeme hablarle por unos minutos de una experiencia que tuvo un hombre totalmente animado. Me refiero al apóstol Pablo. El apóstol Pablo en un momento fue detenido por la causa del evangelio. Y él mismo pidió ir a dar declaraciones ante las autoridades romanas. Pero dice la Biblia que en ese trayecto, mientras Pablo iba hacia Roma, se presentó una gran tempestad. Una gran tempestad que nada más el nombre nos dice que efectivamente era grande, porque se llamaba Euroclidón.
Y esa gran tempestad golpeó tan duramente aquella nave que aún los soldados querían matar a los presos para que no se escaparan. Pero dice la Biblia en Hechos 27, verso 22, que una noche un ángel de Dios visitó al apóstol Pablo y le dio un mensaje para que él fortaleciera aún mucho más su ánimo. Pablo se levanta en la mañana, le dice a toda la tripulación: señores, yo quiero que ustedes se animen en este día, porque anoche me visitó el ángel de Dios y me dijo que ninguno de los que vamos en esta barca, ninguno de la tripulación va a perecer, solamente al final vamos a perder la nave. Y dice que aquellas palabras de ánimo pudieron infundir tanto aliento en la vida de estas personas que después de tener varios días que no comían, se levantaron, comieron y pudieron recuperar su ánimo. Porque esa es una característica de un líder animado. Un líder animado siempre se va a permitir que las personas sobre las cuales él está ejerciendo influencia, él pueda animarlos con su actitud. Y es algo que tenemos que aprender a desarrollar en nuestro interior. Mire, una persona animada no va a procesar de una manera mortal cualquier información que se le dé con respecto a su salud. Por eso dijo el salmista que el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Cuando una persona animada va ante un médico y él le dice: usted tiene un cáncer, así sea un cáncer terminal, créame que esa persona va a sacar fuerzas de donde no tiene. Su ánimo va a ser la mejor inyección para él enfrentar esa enfermedad por la cual está pasando en esa oportunidad. Por eso es que vemos hoy a personas que después de haber superado el cáncer a través de su ánimo, hoy han creado fundaciones. Porque se sienten no solamente agradecidos para con Dios por lo que hizo, sino que también que quieren compartir estas bendiciones con otras personas. Mi amada iglesia, por eso es necesario que hoy nosotros nos dispongamos en medio de un momento de pandemia como el que estamos viviendo a fortalecer nuestro ánimo. Y como te dije al inicio de la prédica, la única manera de fortalecerlo es que tú decidas confiar en las palabras de Dios y confiar en sus promesas. Y si algo me gusta a mí de la palabra de Dios es que siempre tiene una salida para el desanimado. Siempre tiene una salida para esos momentos difíciles. Siempre tiene una salida para esas emociones encontradas. Cuando leo el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11, me consigo con un episodio triste que estaban viviendo un grupo de personas. Porque resulta que en los tiempos en que reinaba un rey llamado Nabucodonosor, allá en Babilonia, él decidió ir a invadir a Jerusalén. Y en esa invasión se trajo los mejores talentos de esa ciudad. Pero ¿qué hizo Dios con Jeremías en medio de la aflicción que él veía en Jeremías? Él le dijo: mira, quiero que le digas a ellos que los pensamientos que tengo para ellos son pensamientos de bien y no de mal. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Jeremías: dile que yo tengo buenos planes para ellos. Y en el mismo capítulo dice: diles que construyan casa, diles que desarrollen familia, porque a un tiempo determinado yo le voy a permitir volver nuevamente a Jerusalén. Esas son las palabras de ánimos que encontramos en la palabra. Por eso es que nos conviene día tras día tener este contacto con la palabra. Porque en la medida en que día tras día tengamos este contacto con la palabra, entonces nuestro ánimo se va a potenciar. Y donde hay muerte, nosotros vamos a ver vida. Donde no hay posibilidad, nosotros las vamos a ver. Donde hay derrota, nosotros vamos a ver victoria. Donde hay cualquier tipo de situación encontrada, nosotros vamos a ver que la mano de Dios nos va a sostener en este momento. Y es por eso que me gusta hablar del Jesús al que yo le sirvo. Me gusta hablar de ese Jesús que me salvó. Me gusta hablar de ese Jesús que me sostiene, porque ese es mi mayor ejemplo de ánimo en mi vida. Cuando Jesús está a punto ya de terminar su ministerio, dicen las Sagradas Escrituras que él estaba en el monte Getsemaní. Y estando en el monte Getsemaní, una emoción negativa quiso golpear su alma. Y en ese momento Jesús dice: mi alma está triste hasta la muerte. Note que Jesús está diciendo: mi alma está triste hasta la muerte. No está diciendo:
mi ánimo está triste hasta la muerte, porque el ánimo del Señor estaba totalmente intacto. ¿Cómo yo compruebo que el ánimo de mi Jesús estaba totalmente intacto? Porque un versículo más adelante, Él dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que sea conforme a tu voluntad y no la tuya. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Dios? Yo estoy dispuesto, Señor, a seguir este camino de sufrimiento hasta la cruz. Yo me siento animado para hacerlo. Aun cuando esta emoción encontrada me está golpeando en este momento, créeme que yo quiero que las cosas se hagan conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Mi amada iglesia y mi amado oyente que me escuchas en este día, Dios quiere darte este año 2021 un año de victoria y un año donde tú puedas ver la mano y la prosperidad de Dios sobre tu vida. Pero tú necesitas inyectarle a tu vida este ánimo necesario, porque van a venir momentos a lo mejor más difíciles que los que estamos viviendo en esta oportunidad. Y solamente si tú has aprendido a desarrollar tu ánimo basado en la palabra de Dios, entonces tú podrás ser parte del grupo de esas personas que va a decir: yo camino de gloria en gloria y de victoria en victoria de la mano de Cristo Jesús. Y ese quisiera, Jesús, que fuera el lema que hubiera en tu vida a partir de hoy. Que a partir de este momento tú puedas despertarte cada mañana, tomarte una dosis de tu ánimo, abrir tu ventana, o cuando abras la puerta de tu casa, tú puedas decir: hoy será mi mejor día. Hoy será un día en que la mano de Dios me sostendrá. Hoy será un día en que su vara y su cayado me van a infundir aliento. Hoy será un día en que, así como ese sol está irradiando, la luz gloriosa del Espíritu Santo irradiará mi vida, que me llenará tanto de ánimo que yo voy a ver posibilidades donde otros no los están viendo. Yo te invito en el nombre poderoso de Cristo Jesús a que te atrevas a confiar esta palabra si realmente tú quieres tener un año 2021 totalmente diferente. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos en una próxima oportunidad.